pero está Victoria Villarroel con nosotros. Es diputada del partido de Milei, de Avanza Libertad, y es candidata a vicepresidenta de la Nación. O sea, podría suceder a Cristina Kirchner. Todavía falta mucho, pero es una posibilidad. ¿No? ¿Cómo le va, Villarroel? ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Hoy presentaron la plataforma electoral. Así es. Es una plataforma polémica, Nico, en algunos puntos, ¿no? Sí. Libre portación de armas se están proponiendo, entre otras cosas. Sí, yo creo que el Estado ha tenido una posición respecto a la tenencia de armas que ha sido sumamente restrictiva cuando la normativa habilitaba, cumpliendo determinados requisitos y teniendo, por supuesto, la habilitación técnica correspondiente a que si vos querés ser tenedor, lo puedas ser. En los últimos 10 años se acentuó una política de restricción de este derecho reconocido por ley y lo que busca la Libertad Avanza es que por lo menos recuperemos ese estadio inicial de la legislación, eventualmente se discuta en sociedad el abrir la posibilidad de la libre tenencia. Sí. Ahora seguimos hablando de la plataforma, pero empecemos por el principio. Dale. ¿Cómo conoció a Milei? Bueno, nos conocimos por Twitter, como muchos. Nosotros nos seguimos por Twitter, de hecho, también, así que nos conocimos por Twitter. Nos apoyamos en diversas causas, tuvimos simpatía, dimos conferencias. ¿Te mandaron mensajes directos? Tuiteamos, Ajá. tuiteamos. Hasta que en una conferencia nos conocimos personalmente y a partir de allí empezó una amistad. Ajá. ¿Y por qué quieres ser candidata a vicepresidenta? Yo quiero ¿Por qué quieres ser vicepresidenta? Quiero ser vicepresidente, acompañando a Javier Milei porque... Vicepresidente, dice. Vicepresidente, sí. No me gusta la ideologización del lenguaje y quiero hablar con propiedad. El título es vicepresidente y así me siento si es que los argentinos nos eligen. Quiero simplemente aportar lo que es realmente un cambio profundo. La crisis que estamos viviendo es una crisis nunca conocida para la República Argentina. Las decisiones que vamos a tener que tomar van a ser decisiones también profundas, a veces disruptivas, porque nosotros no tenemos compromiso con la política que nos ha precedido, no tenemos compromisos preexistentes con nadie. Y eso hace que, lógicamente, seamos la posibilidad eleccionaria más disruptiva, más rebelde, más distinta de todo lo que se propone. Ahora, por ejemplo, una de las propuestas es terminar con la coparticipación. Sí, ¿no? Es una de las tantas propuestas que hay. Tengamos presente que nosotros tenemos en nuestro espacio medidas de primera generación, segunda generación y tercera. Es decir, proyectamos un país a corto, a mediano y a largo plazo. Y eso implica, bueno, toda una serie de cambios que van contra el statu quo que nos ha llevado hasta esta situación. Pero este cambio va contra la Constitución actual. No, en lo que tiene que ver con la reforma de la Constitución no está dentro de nuestras ideas tocar la Carta Magna. Ya en el 94 se hizo una reforma constitucional y estamos pagando parte de las consecuencias del desastre. Pero el reparto de la Constitución, de la coparticipación, está en la Constitución. Sí, creo que se tiene que debatir, pero de nuevo, la reforma constitucional no es algo en lo que nosotros no estemos hablando en este momento. Háblenos un poco de usted. ¿Es verdad que usted niega lo que hizo la dictadura, las atrocidades que cometieron? Yo no... es un tema que, te digo la verdad, Santiago, lo estoy hablando hace un montón de años y me doy cuenta de que la sociedad, por un lado, quiere saber de esta cuestión, pero por el otro lado no puede pagar el alquiler, no puede comer, no puede mandar a sus hijos, no puede retener a sus hijos en el país. Entonces es como que hay una disyuntiva de si seguimos hablando de lo mismo, que son ideas mías que he defendido y sostenido públicamente, o hablamos de lo concreto y lo actual. Pero... Yo no niego los abusos del Estado. Lo que pido es que se reconozcan los derechos humanos de las víctimas del terrorismo, es decir, aquellas personas que fueron agredidas por Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, que han quedado olvidadas en la historia, que sus agresores no han pagado ni pena de cárcel, no tienen derecho a la verdad sus víctimas porque no pueden saber quiénes ni por qué las agredieron, no están incluidas en los parques de la memoria, en el Día de la Memoria. O sea, estamos hablando de derechos humanos básicos para una víctima del terrorismo de cualquier parte del mundo que en Argentina son negados exclusivamente por razones ideológicas. Pero... Eso significa que yo niego lo que haya pasado en el gobierno de facto, lo que sucedió, lo que se juzgó. No lo niego, pero pongo la luz en las únicas víctimas que no se reconocen. ¿Cree en la teoría de los dos demonios?
La verdad que esa teoría me parece que es una cuestión puramente y estrictamente semántica. En el mundo no se hace discriminación entre víctimas. Y te lo voy a llevar a un delito común. Si a vos te asesina un policía, ese policía paga una pena mayor por ser agente del Estado, pero la víctima tiene justicia. Acá en Argentina, si a vos te asesina un policía, vos tenés justicia. Te asesina un terrorista, vos no tenés justicia. A ver, lo que pasa que para la justicia, el terrorismo de Estado tiene mayor validez o mayor, digamos, peso jurídico que los delitos que haya cometido la lucha armada porque prescribieron, ¿no? Eso es lo que dice la Bueno, el justicia problema es argentina. que la justicia argentina hace una interpretación libre de lo que es el Estatuto de Roma, que no era ni siquiera derecho vigente al momento de los hechos. Entonces vamos a cuestiones técnicas, pero esta es una interpretación del Estado argentino. Vamos a dar un ejemplo de otros países. A nadie se le ocurriría que en España una víctima de la ETA asesinada en el año 80 vale menos que un etarra que sufrió abusos por parte del Estado español. A nadie se le ocurre hacer esa disquisición. Al contrario, el Estado protege a sus víctimas, que son las víctimas de la población civil y no combatiente, y en caso de cometer abusos, pena a los mismos. O sea que Acá se eligió las unas víctimas y se excluyó a otras. Yo no quiero entrar en una gran discusión. Las víctimas de ETA son víctimas de una organización terrorista, ¿no? Ahora acá quien cometió delitos fue el Estado, ¿no? ¿Y los terroristas no? También, pero se considera que los delitos del Estado... ¿Qué hacemos con los terroristas que asesinaron en democracia, en gobiernos de facto a civiles? David Kreiselburg era un periodista que era director del diario El Día de La Plata. Yo lo entiendo. Fue asesinado en democracia por montoneros. ¿No tiene derechos humanos? De acuerdo a la justicia... No, pero es que el problema es que la justicia interpreta el derecho exclusivamente con una visión sesgada. Nosotros no hemos pedido que no se le reconozcan a los demás los derechos. Lo que pedimos es reconocéselos a todos, no solamente a la parte que a vos te parece. Porque esa disquisición entre víctimas aceptables y víctimas olvidables no existe en el resto del mundo. Es que víctimas son autores, ¿no? Autores... Es que el autor paga. Acá el problema es que se discrimina a la víctima según quién la agredió. Bueno, y lo que yo pido es que se reconozca a todas las víctimas. Yo lo escuché a Milei decir que bueno, él se va a encargar de la economía, es economista, si llegara al poder, y que usted se va a dedicar más a la seguridad. Son los dos temas que hoy... Usted además es especialista. Yo soy técnica en seguridad urbana y Lo que le quería preguntar es, porque hay también una discusión mano dura, mano blanda, ¿cómo afrontaría el delito o cuál sería la política contra el delito? Mirá, nosotros tenemos un discurso muy claro. Quien comete un delito tiene que pagar. O sea, tiene que responder ante la justicia. Eso lo dice la ley, ¿no? Pero es que parece algo... Sí, pero ¿en qué momento en Argentina consideramos que el que delinque de pronto no tiene que responder, no tiene responsabilidad alguna por el delito que ha cometido? ¿En qué momento pensamos que eso estaba bien? Y sin embargo, eso es lo que pasa hoy. Y ojo, y ¿pero tenés quién piensa que está bien cometer un delito? Perdón, parte de la justicia considera que eso está bien desde el momento en que el abolicionismo y el garantismo es lo que ha propugnado parte del gobierno en el cual hoy, bueno, renuncia Cristina Fernández de Kirchner a presentarse a una candidatura, pero es un gobierno que ha sostenido esta estrategia penal y por la cual hoy tenemos primero tenemos un descalabro en la justicia penal y segundo tenemos una situación en la cual vos cometés un delito y está muy bien que lo cometas porque parece que te protege el mismo Estado y eso se ve desde pero no es generalizar el que corta... eso. Pero y el problema es, el Estado no generalizó cuando decidió que hay cuestiones que son penables y cuestiones que no. ¿Cuándo es eso? Por ejemplo, tenemos en la Patagonia Argentina a grupos pseudo-mapuches adjudicándose, primero, derechos que no tienen y segundo, cometiendo delitos. Sí. Y cuando hablo de delitos es desde usurpaciones de tierras, incendios de bosques nativos, agresiones a ciudadanos, robos, destrucción de bienes tanto públicos como privados. Sí, no, eso y el Estado justifica esa situación. De esta gestión tuvo un aval. Facundo Songuala, por ejemplo, está preso. Y bueno,
que es un poco cambió, ¿no? También hay... No, no cambió, te soy franca, no cambió porque cuando vos ves que, por ejemplo, en Si no Villa parece Mascardi... si no parece que estás generalizando... Es que no es una generalización, ha sido una estrategia El fiscal Stornelli, por ejemplo... Pero es uno, es uno. Y bueno, Y claro, pero el problema es que es una excepción y acá tendría que ser una regla el respeto a la ley. No veo que sea algo tan distinto de lo que pasa en los países que progresan, que se respeta la ley, que hay igualdad ante la ley y que impera el Estado de Derecho. Eso es lo que nosotros propugnamos con Javier Milei. Cuando Santiago inició la presentación, dijo que bueno, era una candidata, que soy una candidata polémica. No, polémica, pero por ejemplo, le digo por qué. Un dato concreto. Hoy usted dijo que hay que derogar la ley del aborto, que salió por mayoría en ambas cámaras. Yo dije que si de mí dependiera, la derogaría. bueno, si es vicepresidenta... Claro, pero el problema es que yo estoy en un sistema democrático, donde no soy la persona que decide. Entonces, tengo que consensuar con otras personas. Sí. Me parece que hay una abismal diferencia. Respecto de la polémica, creo que somos polémicos por nuestros actos, no por lo que pensamos o por lo que decimos. Y acá tenemos gente polémica que está hace muchos años gobernando Argentina y que definitivamente la destrozó. Eso es verdad. ¿Le molesta que los homosexuales se puedan casar, por ejemplo? No me molesta. En ningún momento planteé eso. Lo que planteé es que estaban garantizados los derechos en la unión civil y que si había alguna cuestión que necesitara ser ampliada, me parecía bien. Dicha esta observación, estamos en la superficie del Titanic hundiéndonos y estamos hablando de una ley que es derecho vigente y que generó derechos adquiridos hace 13 años. ¿En cuánto tiempo terminarían con la inflación? Bueno, son las medidas de primera generación. Es cortar con la obra pública, es reducir la cantidad de impuestos y regulaciones donde estamos ahogados por eso. No quiero ponerme en economista que no lo soy. O sea, en eso voy a diferir de Cristina Fernández de Kirchner, que se mandó una carta larguísima dando clases de economía cuando apenas puede hablar de derecho, seamos francos. Sabemos que se tiene que ir. Una reflexión sobre el renunciamiento de Cristina y sobre lo que está viviendo el peronismo hoy. Tal como ustedes dijeron, Cristina tiene miedo de perder, no quiere asumir el fracaso y definitivamente el invento revienta al inventor. Entonces ella buscó esta situación y ahora esta situación viene por ella. Nosotros sabemos que la crisis es sumamente profunda. Va a haber que tomar medidas profundas. Le vamos a pedir ayuda a todos los que no hayan tenido que ver con esto. Y esperamos que nos ayuden. Me quedaría preguntándole un montón de cosas, pero tiene un compromiso y la vamos a liberar. Dígame algo de la dolarización, que es el tema principal con el cual se presentan. ¿Se puede hacer realmente? Porque hay toda una discusión y cada vez hay menos dólares en Argentina. Bueno, quiero decir algo. Ustedes lo tuvieron acá Javier Milei, que es la persona hablando de esto. O sea que yo sería una literal crota hablando de estas cuestiones. Soy abogada, pero sí quiero decirte que hay 7 distintas formas de lograr la dolarización. Que tenía plan A, B, C y D. Sí, Javier propugna la más pura de todas, que es el mercado, la libre competencia de monedas y la banca libre, free banking o banca Simon como la conocemos todos. Esa es la más pura, pero está yendo hacia otras que también son más... Cortita, ¿quién llega al balotaje? Nosotros. ¿Quién más? ¿Contra quién? No importa.